Ahora sí No, ya yo no les sé, puedo mucha proyectar. ¿Ya tecnología. empezaron a grabar? Sí, Bueno, entonces, ustedes me dicen si ven mi pantalla, ¿vale? Sí, ya se ve. sí, señora. Ya se ve. Bueno, acá digamos que está básicamente la lección aprendida de la rotura de manguera y como decía Gina, con una liberación súbita de presión con afectación a personas que ocurrió en Puerto Gaitán, Campo de Rubiales, Clúster RB 117, El Pozo 2483H, durante las operaciones de perforación. Producto, pues digamos, de este incidente, hoy no nos acompaña Hernán de Jesús Domínguez Rúa, eh, que perdió pues la vida en el incidente, y Luis Alfonso Herrera Durán actualmente se encuentra en recuperación. Digamos que según lo que ya nos comentó el equipo de HC ayer, pues él está muchísimo mejor y pues está todavía atendiéndose y pues la idea, se espera que su recuperación pues sea satisfactoria y que no quede pues, con algo permanente, sino pues, que se pueda recuperar definitivamente. Una pregunta, Inge, ahí el que sufrió solamente lesión de piernas, ¿sí? Se golpeó las piernas. Se golpeó las piernas, pero mira que lo que nos comentó Giselle ayer es que cuando ocurrió el incidente, el señor perdió el conocimiento y Ah, tuvieron que caramba. hacerle un masaje, un masajito cardíaco para Ujú. reanimarlo. Ay, caramba. Sí, o sea que el golpe fue bastante fuerte Fuerte. y la persona pues, que falleció con el impacto salió, digamos, se desplazó del sitio donde estaba ubicado y chocó contra la estructura del taladro también. O sea, Ay, imagínense, por no qué decir pecado. que salió disparado. Entonces, durante el desarrollo de actividades de perforación del Pozo Rubiales 2483 se presentó liberación súbita de presión por rotura de una manguera de alta presión del sistema de circulación de lodo, afectando a los supervisores de la empresa contratista. Ya sabemos que eso ocurrió el 30 de abril, el 7 de abril, eran más o menos las 6 de la tarde. em, Ocurrió pues con uno de los aliados nuestros que se llama Neighbors. Acá, digamos, el contexto de la perforación. Esta es la ubicación donde ocurrió el incidente. Esta que está aquí es la bomba de lodos número 2 que la vamos a mencionar más adelante, entonces para que la tengan en cuenta. Acá es el conjunto de válvulas de manifold del standpipe. Acá en este puntico también van a ver unas fotos más adelante para que ustedes vean como el detalle de ese manifold. La manguera de 5 de la línea de alta presión que está pues a la descarga de la bomba de lodos de 2 pulgadas y fue en la que ocurrió, digamos, el evento de rotura con la afectación de las personas y la línea de flujo del flow line que pues no se ve bien aquí, pero acá, ¿ustedes ven mi cursor? Sí, O ese señor. no lo ven. Sí, Eso, señora. entonces es como la linecita que va saliendo de aquí con digamos que los lodos de perforación. ¿Cómo sucedió el incidente? Entonces, luego de perforar la sección de 12 1/4, ¿cierto? Que llegaron hasta 600 pies, y durante el viaje de sacada de la tubería con el ensamble de fondo, se evidenció un taponamiento en la línea de flujo flow line con así, la línea que vimos acá, el cual debía ser removido para continuar con las operaciones y preparar la corrida del casing. Entonces, mientras se continúa la sacada de la tubería, el encuellador y otro miembro de la cuadrilla procedieron a destapar manualmente el flow line con el acompañamiento de supervisión de operaciones. Entonces, por allá más adelante vamos a ver que mostraban dónde estaban ubicados con un man lift, que se trataron de hacer eso manual y empujar, digamos, esa arcilla que se estaba quedando tapando la salida de forma manual. Dice que siendo las 5:58 durante el cambio de turno de la cuadrilla, acá es muy importante porque ustedes saben que esos procesos de cambio de turno pues pueden implicar de alguna manera que fue en el caso particular de acá que los supervisores se encontraban en el área de peligro, que no debían estar allí. Em, y pues y la entrega de manera no rigurosa de ese turno, pues seguramente pues puede ser uno de los factores que inciden en la ocurrencia del incidente. Se dieron instrucciones de alineación de válvulas del manifold del standpipe, que eran las del puntico este que habíamos visto acá, para circular a través de la línea de descarga de 2 pulgadas, que es esta, para ayudar a remover los remanentes de arcilla del flow line. El perforador, por instrucción del supervisor, enciende la bomba de lodos número 2
y en el momento que llega a 50 strokes por minuto y una presión de 2393, se genera la rotura de las secciones de las mangueras de alta presión de 5 pulgadas conectadas desde la bomba de lodos hasta la subestructura. Como consecuencia, hubo una liberación súbita de fluido a presión y un movimiento no controlado de las mangueras, las cuales ocasionaron afectación a los dos supervisores que se encontraban. Entonces, para que ustedes vean cómo estaban ubicados ellos ese día en el sitio. Acá, digamos, en la, la mesa, como llaman, estaba el La mesa perforador, del el taladro. cuñero. Acá estaba el cuñero que estaba saliendo. Los dos supervisores, acá fue donde ocurrió el incidente. Un encuellador estaba saliendo y estaba acá en el manlift porque era el que estaba haciendo las labores de esas de destapar manualmente y este estaba entrando, entonces como estaba entrando y el otro estaba por acá, este se fue moviendo de para este lado para encontrarse con él y hacer la entrega de turno. Por eso salió, digamos, del área de peligro. Un obrero de patio que tampoco tenía por qué estar por ahí en esa zona. Y ya en el área de los contenedores estaba el médico del HCE, el Manager, el ingeniero de pozo, el company y el asistente. Entonces, vamos a ver este video y aquí vamos a entender ahora sí más o menos cómo es la secuencia de lo que pasó. Entonces, digamos que en una operación normal, esta es la bomba 1, la 2, en una operación normal de perforación, digamos, hay una circulación del fluido de perforación, ¿cierto? Llega acá al standpipe, sigue derecho y ahorita vamos a ver el video que nos explica entonces cómo es ese flujo. Mira, acá este es el manifold. ¿Cierto? ¿Cuál es el flujo normal? Estas válvulas de salida están cerradas y va la válvula abierta de 4 pulgadas del standpipe. Ya lo vamos a ver. Circula el fluido de perforación, y luego se devuelve, entra, digamos, a la sarta. Entonces, vamos a ver un videito muy chévere, miren, entra acá y sale por el anular y finalmente sale por la línea de la salida de cortes del flow line. O sea, sale la bomba 2, entra, finalmente entra al taladro, pasa por el, ¿cómo es que se llama? La tubería de perforación y por el anular, o sea, en la parte exterior, vuelve y sube y finalmente esos cortes con lodo van a salir aquí por esta salida. Esta lineecita de aquí fue la que se tapó. Entonces vamos a ver, ¿sí? Para comentarles que cómo fue lo que pasó. Entonces, como ellos que sabían que esta línea está tapada, ¿cuál era la intención que tenían ellos? Dijimos, pueden usar esta misma bomba, ¿cierto? Esa fue la intención, y hacer pasar el fluido por esta línea para que con esa presión de la bomba, pues destapar. ¿Cuál era la idea de ellos? Cerraban aquí, cerraban acá, daban paso a apertura por la válvula de 2 pulgadas hacia la salida del flow line. Y ahorita vamos a ver, está bastante rápida y acá desplazaba la arcilla. Esa es la intención, desplazar esto acá con esa alineación. ¿Qué fue lo que realmente sucedió durante la ejecución del evento? Ya lo voy a recrear un poquito el video dentro de 5, 4. Está un poco lento. Ese día entonces se alineó. No sé si ustedes recuerdan que dijimos que había dado como unas órdenes contradictorias. Ujú. Entonces acá en este manifold quedaron cerradas estas dos líneas y esta quedó abierta. Pero arriba, aquí arribita, esta válvula del top drive quedó cerrada. Entonces, todo el sistema estaba cerrado, no había paso. Ah, Entonces, Dios. ¿eso qué implicó? Que hacia atrás, pues todo ese sistema se presionara, Esas y las tres válvulas son finalmente, manuales, ¿sí? son manuales, sí. Las tres. Y finalmente acá falló. Vamos a ver cómo quedó la manguera. Ustedes la van a ver acá. Y pues posterior a eso, pues pararon todas las operaciones. Mire, así quedó esta manguera. Esta manguera es de 5 pulgadas, ¿no?
O sea, se golpearon igual con la manguera, no con el fluido que botó allá al romperse, ¿no? Ellos lo que dijo en la investigación era que se habían golpeado con la manguera que había quedado dando latigazos. Claro. Y acá, ahí ya se acaba. Entonces, ¿cuáles son los antecedentes? Se había movilizado el Neighbors el 1 de abril, ¿cierto? El 5 de abril se diligenció el formato RAP F06, que ese es un formato que Pablo lo conoce para la aceptación de equipos, ¿cierto? Se han realizado las pruebas de integridad de alta presión, pruebas de funcionalidad de aceptación del equipo Neighbors. Vamos que más adelante en las secciones aprendidas hacen hincapié sobre estas pruebas porque no se ejecutaron a la presión pues que estaba definida por la norma, ¿sí? Que le aplica. Entonces, en teoría, pues la presión a la que se probó el día anterior, pues fue todo el sistema, digamos, de circulación de lodos fue una presión más baja y de seguramente sí, no lo sabemos, pero pues es una posibilidad que si se hubiera probado a la presión que eran más de 5.000 libras, pues hubiese podido fallar esa durante la prueba. Actualmente la sección de la manguera está en investigación, digamos, por parte del ICP, en los laboratorios del ICP, validando cuál fue la causa, digamos, de la falla y esos resultados todavía no están disponibles. En el inicio de la perforación de la sección 12 1/4. Entonces, ¿qué Aunque pasó, ya le tengo una consulta ya a ver qué. señora? Indiferentemente, o sea, no se probó para la presión, me imagino cuánto era, como 5.000. Como 5.000 se probó como a 3.200, ¿no? Bueno, igual se rompió en 2.000 algo, o sea que indiferentemente ya por el tipo de operación, yo creo que igualito iba a romperse, ¿no? O sea, igual en algún momento iba a exceder la presión máxima, porque como Pues la estaba presión cerrada la vía. máxima, pues la manguera está diseñada para que soporte es algo como 5.000 libras o no sé exactamente el valor, pero por ese orden de magnitud de las 5.000 libras. Ok, Entonces, igual si pues, quieren pues les echo el cuento acá como a la línea de tiempo así rapidito. Entonces, bueno, acá a las 6:52 de la mañana, ¿ustedes se acuerdan a qué horas ocurrió el incidente? A las 6 de la tarde. A 6 las de 6 la de la tarde. tarde. O sea, Venimos llegando hace del 12 comité de horas la antes. Bogotá. 12 horas antes, acá el encuellador mueve el manlift hacia la flow line para destaparlo manualmente. O sea, ese taponamiento ya había pasado por la mañana, ¿sí? Entonces, esa circulación que les mostré que era la intención de coger y mandar desde la bomba de 2, abrir la válvulita de 2 pulgadas y mandarlo para la salida del flow line, ya lo habían hecho en la mañana. Y acá dice, mire, cuarto intento de circulación por la línea de descarga de 2 pulgadas, desde el standpipe manifold a la campana del flow line de la bomba número 2. Cuarto intento, quinto intento, o sea, ellos ya habían hecho eso antes, 5 veces porque se les había tapado eso. Acá, pues se habían logrado destapar, ¿cierto? Y siguieron haciendo la operación, bajaron hasta no sé qué, iniciaron el viaje. Hubo aquí, digamos, como un tema a las 4 de la tarde y es que declararon la tormenta nivel 3 y ustedes saben que cuando es nivel 3 la gente no puede, o sea, las condiciones no son seguras para operar, la gente salió. Y cuando terminó ese nivel 3 el supervisor baja hacia el campamento, mejor dicho, duraron un tiempo en que esto acá apenas estaban llegando. Entonces, el encuellador acá volvieron y se dieron cuenta que estaba tapado, movieron el manlift para hacer esto manual, no les funcionó, ¿cierto? Regresa a la subestructura de la zona a revisar los trabajos del encuellador. Luego, la línea de descarga le dicen, oiga, hagan la alineación de la línea de 2 pulgadas para circular por ahí. El perforador setea los límites de la bomba de lodo, realiza el sexto intento, ¿cierto? Luego el cuñero va al standpipe, señala al perforador que cerró la válvula, sube los cuñeros entrantes. Entonces acá, en esto lo hizo todo el turno que estaba por la mañana. Todos ellos hicieron todo ese proceso de hacer unos, ¿cuántos íbamos? 6 intentos, o sea, 6 destapadas, 5 de por la mañana y una de por la tarde, lo hizo el turno de por la mañana, ¿sí? Entonces luego viene, sale, sube los cuñeros entrantes y supervisor, sale el supervisor entrante, el perforador por instrucción por el altavoz, dice, el perforador da una instrucción por el altavoz mientras que están sacando la parada del
WDP, que de pronto Pablo que nos explica bien qué es eso y yo lo que entiendo es como el que le mantiene el pez que está por encima de la sarta para mantener el peso, o bueno, ustedes me expliquen, Pablo. Un cuñero al lado del malacate y otro del lado del setback. Luego, al minuto, mire, no ha pasado un minuto y el perforador da una segunda instrucción por el altavoz de la cabina mientras el cuñero que estaba al lado del malacate está alineando las válvulas. El cuñero del lado del malacate aún no ha salido y el cuñero del lado del malacate señala OK. Entonces el man le da unas instrucciones por el altavoz y el man llega y le dice, le muestra las manitas y dice, OK, ya estamos. Y ahí es cuando el supervisor dice, bueno, ponga la línea, la bomba de 2 pulgadas para hacer el yeteo. El yeteo, digamos, es como mandar el chorro para destapar la línea y se retira. Se empezó a aumentar la velocidad de la bomba, llegó hasta 50 strokes y finalmente falló la manguera y posterior a eso, pues obviamente por la ocurrencia del incidente, pues se suspendieron las operaciones. Si ustedes ven acá, la presión máxima que se registró que se había subido, en la cual se generó pues el incidente fue de 2.393 PSI, ¿sí? Entonces, bueno, estos picos de presión que ustedes ven acá son como los intentos que se hicieron por la mañana para destapar, cuando estuvo tapada la bomba, los 5 intentos. Luego acá el sexto intento antes del turno y este último con el turno nuevo cuando fue que ocurrió el incidente, ¿cierto? Son la misma gráfica, pero en diferentes unidades de medida. ¿Cuáles son los factores críticos? Rotura de una manguera, este fue el evento límite. Se rompió la manguera de alta presión entre la bomba de lodo y el estampa, provocando la liberación súbita de fluido y movimientos controlados en la manguera. ¿Cuál fue uno de los factores críticos? Que efectivamente la manguera de alta presión de 5 pulgadas se rompió, ¿cierto? El segundo factor crítico que lo vimos y es que las manuales estaban cerradas en la línea de descarga de 2 pulgadas, que era hacia donde tenían la intención de alinear ese sistema. Ese fue otro factor crítico porque eso generó que el sistema se presionara, porque no tenía para dónde salir. El factor crítico 3, uso de la línea de descarga de 2 pulgadas como sistema de yeteo. ¿Qué significa eso? Y es que ese proceso de destapar esa línea usando esa bomba, alineando de esa manera las válvulas, no era el sistema de yeteo que estaba definido por diseño para destapar esos lodos. Eso fue, digamos, una maniobra que ellos identificaron como posible, pero no estaba en ningún procedimiento, no tenía ningún análisis de riesgo y digamos que no fue la intención de diseño original de cómo debería hacerse el destaponamiento de ese sistema, ¿ok? Y el factor crítico 4 es que estaban expuestos a la línea de peligro. Entonces, ustedes ven en esa zona donde estaban pasando todas esas líneas de presión, el hecho solamente de que tengan pasando sistemas y más de tubería flexible de alta presión, para esas zonas son consideradas como buffer zone y no es posible, digamos, no está permitido que la gente se quede ahí, pues en ningún momento mientras está operando la bomba con alta presión. Listo, entonces, ¿cuál es el análisis de la causalidad? Deficiencias en el alistamiento de las pruebas preoperacionales de los equipos críticos, sistemas de alta presión, lo que yo les comentaba, pues no, las pruebas, digamos que no se ejecutaron a la presión de diseño que se debían haber ejecutado, que era del, no sé, 125% de la presión de diseño. Deficiencias en los sistemas de advertencia que pudieran identificar con claridad el estatus de las válvulas. Entonces, ustedes vieron cómo fue todo ese proceso de alinea aquí y alinea, pues como no estaba ni siquiera el dibujo en el procedimiento, no se veía cuál era la cerrada abierta, el uno le dijo por altavoz, el otro entendió una cosa, o no sabemos si le dijo, o el otro fue que entendió mal, o el otro le dijo mal, total, esas órdenes y esa falta, digamos, de advertencia a través de otras variables que pudiéramos identificar que eso estaba mal alineado, pues también contribuyeron a la causa. Inefectividad de los yeteos implementados en la línea de flujo para evitar su tamponamiento. Digamos que ese sistema como tal tenía unos yeteos instalados que son como unos chorros que se le van inyectando ahí en el sistema para evitar que esos lodos se taponen, digamos que se vayan compactando y se taponen, que no funcionaron, ¿cierto?
y a raíz de ahí, pues ellos identificaron una forma diferente de hacerlo. E inefectividad en los controles que limitan el movimiento descontrolado y la exposición de personas en la línea de peligro. Entonces, ¿qué pasa? Que ustedes vieron esa línea de 5 pulgadas, era larguísima. Entonces, ustedes, tener ese tipo de longitudes con una tubería flexible, dando vueltas por todo su sistema, el control, digamos, que se puede implementar para evitar que eso, en caso de que se rompa, salga de esa manera descontrolada digamos, a moverse por la zona en la que está instalada, pues no es efectiva porque es una longitud muy larga. Causas básicas, deficiencias en la gestión de activos críticos por seguridad de procesos, manguera de alta presión. Entonces ahí está el tema de, bueno, la manguera, cómo, si había sido inspeccionada, si había sido probada, si a cuánto. Y ustedes vieron que se sometió la manguera varias veces por la mañana a ese procedimiento de presionarla a unos valores que pues en teoría no son los de operación normal. Deficiencia en la gestión de cambios de tecnología de proceso, ese sistema de yeteo que les comentaba yo, que es como a partir de unos chorros, se había implementado en otro sistema de perforación con otro taladro, y acá digamos que de alguna manera se replicó, pero el equipo era diferente y digamos, las distancias a las que se instalaron esos yeteos, pues no eran iguales a con la que se probó el piloto, que ya se había probado anteriormente. Entonces, esa deficiencia en ese manejo del cambio es una de las causas básicas. En el seguimiento de manuales, guías y procedimientos, entonces, lo hablamos hace un momentico, esa alineación, esa forma de destapar no estaba escrita en el procedimiento, o sea, que no estaban siguiendo los procedimientos que estaban definidos. En las guías y ventanas críticas de integridad, deficiencias también se presentaron en el sentido en que no estaban establecidos, bueno, cuáles son la presión de las ventanas operativas de la bomba número 2, si la estamos alineando de esta manera y hasta qué presión la podemos llevar. Eso tampoco estaba definido en los procedimientos. Deficiencias en el análisis operacional y en la entrega y recibo de turno. Entonces, ustedes vieron el tema de la alerta de la tormenta, llegaron, habían hecho unas cosas el primer turno con todos sus intentos y los otros no estaban al tanto de todo eso que habían hecho ellos en la mañana. No confrontación de comportamientos incorrectos y baja percepción del riesgo. Y esto es como una invitación que nos hacen a todos. Y es, si nosotros identificamos que hay una condición de riesgo y que hay algo que no tiene un análisis de riesgo para ejecutarlo, porque es un procedimiento que cambiaron las condiciones, pues hay que confrontar esos comportamientos incorrectos y cualquier persona pues está en la obligación de parar un trabajo si ve que es riesgoso para la integridad de cualquiera de nosotros. Deficiencias en la comunicación y la confirmación de instrucciones y acciones. Entonces ustedes vieron eso de, "Ay, le dije por el altavoz con ese ruido, el otro sí escuchó, no escuchó, no hubo un doble chequeo que fuera y revisara". O sea, ahorita a todo el mundo se le ocurren 50.000 cosas, pero seguramente se podrán implementar más adelante. Pero acá pues hay problemas de comunicación y de confirmación de esas instrucciones y acciones, más cuando pues son críticas, ¿no? Entonces, ¿qué lecciones aprendidas? Asegure la integridad de equipos críticos, sea riguroso en la aplicación de procedimientos, normas y estándares para las pruebas, no opere sistemas sin contar con un procedimiento y su análisis de riesgos, asegure el entendimiento de las instrucciones emitidas a través de un protocolo de confirmación para saber que sí entendieron las instrucciones, más cuando estás en un área de ruido y hay una distancia que te separa de la persona a la que tú le estás dando las instrucciones. Limite la presencia de personal autorizado en la exposición de la línea de peligros. Yo no sé si ustedes se acuerdan cuando les mostré la figurita que había un obrero de patio y Sí. incluso había muchísimas más personas en ese momento que justo unos minuticos antes, como estaban en lo del cambio de turno, habían salido, pero había mucha gente ahí, más de la que estaba en el muñequito minuticos antes. Identifique y asegure la gestión de cambios de tecnología, no asuma la efectividad de las barreras, verifíquelas, porque lo que les comenté, hubo un diseño diferente y no se hizo pues el adecuado manejo del cambio. Listo, entonces pues acá ahorita les comparto la reflexión como para que la hablemos allá en los equipos. Si vas a presurizar
si tiene los certificados, está la trazabilidad, porque esa es la otra que no, pues hay varias actividades que están definidas como ejecutadas en la línea, en las listas de chequeo, pero pues digamos la evidencia que permite garantizar esa trazabilidad, pues es importante asegurarla. El tema de cambio de tecnología, estas se las dejo como para ustedes, voy a darles un minutico de preguntas por si tienen algunas dudas para aclarárselas y no sé, que alguien quedó con alguna inquietud. Un segundito nomás. O sea, mientras salió esta investigación, ¿cierto? Y se detectó todo esto. Ujú. ¿Cómo está? ¿Será que están verificando ya cómo están haciendo allá esos yeteos? No, es que el yeteo, lo que te digo es que ese no, ese es un... Ah, no, en este taladro creo que no lo han ¿No han puesto a trabajado operar más? nuevamente. Ah, ok, ok. Pero ahí sí, Pablo de pronto sabe más que yo. Pablo, no hables tanto. Creo que se salió. No lo veo acá. Bueno, sigue Luz Ángela. Hágale. Sí, yo tengo una duda con respecto a la tercera válvula que no se abrió, que estaba cerrada. O sea, los 6 intentos o las 6 veces que se había ejecutado este proceso, los 6 anteriores, ¿esa válvula estaba abierta o siempre estuvo cerrada? Y si eso, o sea, ese punto de cierre o apertura de esa válvula estaba en algún procedimiento que pues no se siguió porque pues por eso fue que se presentó la presurización, sí, el exceso de presión y pues se reventó o falló la manguera. Por eso, o sea, el flujo normal es que usted sale de la bomba 2, el fluido de perforación, va por la manguera que iba acá, se va al manifold del standpipe, sube, baja por sube y llega al taladro y de ahí A la sale sarta. a la sarta y de ahí sale por la línea del flow line. Ese es o sea, lo normal. Espérate que por acá está a ver si lo puedo adelantar por acá. Lo normal es esto, esa es la operación normal. Cuando usted circula por perforación va así, ¿sí? Y aquí arribita, la que estaba por allá arriba, está abierta. Todo va hasta la sarta, lo que dice Pablo. ¿Qué fue lo que dijeron ellos? Es, cerremos acá esta verdecita, abramos esta de la izquierda y por ahí sale hasta la bomba, a la línea de la salida del flow line y la destapamos, ¿sí? Esa no es la operación normal. Ese fue el intento que se hizo para perforar, para destapar los lodos. Esos 6 intentos que se hicieron por la mañana se hicieron así, o sea, cerraron esta válvula. eh, La de espérate a arriba, ver, ¿no? ¿en No dónde se es que muestra, pero está? la de arriba sí. Cerraron la de arriba y dejaron abierta la de la izquierda y ahí sí drenó por donde debe. Cerraron, sí, pero por lo menos cierra. Esto fue lo que hicieron ellos en la mañana. Ujú. Cierra y pasa así. ¿Cuántas veces? 6 veces. Alcanzaron a hacer 6 veces, así. Pero cuando llegaron los del otro turno y el señor le dijo una cosa, el otro entendió otra, quedó todo Ay, cerrado. Dios, qué pecado. Mira a ver si está por Ok, acá. ¿Ves? Quedó cerrado ok. y acá estaba abierta esta chiquitica de aquí, pero la de más arriba estaba cerrada porque usted no estaba circulando hacia el top drive. ¿Ves? Y ese no estaba en el procedimiento, eso no era o sea, el procedimiento no estaba para eso. Ok, ok, ¿Quién entendido. más tenía dudas? Sería Fabián. Yo tengo una duda. Bueno, más que una duda es como una pregunta, porque no escuché. Em, ¿Cómo miden, o sea, cómo se mide realmente la presión de flujo de esa agua? O sea, ¿en dónde tiene el flujo? ¿Dónde se mide esa presión? O sea, ¿se mide Lo- Yo sobre la imagino que cabeza la del descarga de la taladro? bomba, yo no sé, Pablo, ¿tú sabes? Sí, es en la descarga de la bomba. O sea, el operador tiene en la caseta del perro, Sí. que le llaman, un indicador de la presión del sistema de lodos. Entonces, como dice la ingeniera, a la final, el correcto proceso de sistema de lodos es esa línea, pero entonces claramente cuando hay una desviación, pues él tiene el sensor de cómo va la descarga de la bomba en el sistema de lodos. O sea, hago aquí otra pregunta. O sea, ¿la única medición que se tiene por presión es de la bomba?
Yo creo. O sea, ¿por qué mi pregunta? Porque si solamente se tiene una sola medición de presión, o sea, digamos, están trabajando a ciegas. Porque si se supone que la bomba es la única medición que yo tengo de presión, por eso o sea, se pudo haber evitado si, digamos, se tuviera otro sensor de No lo presión. estoy seguro, Fabián, pero sí sé que hay equipos que, por ejemplo, ponen abajo en fondo sensores de Sí, presión. Pero pero entonces sería en el aquí cabezal. exacto, pero entonces O aquí sea, fue ahí más habría presión del cabezal. O sea, no exacto, porque Pero si estaba la... cerrado hacia allá, entonces no iba a Exacto, censar. entonces no hay exacto, lectura. O sea, ahí no iba a haber lectura en el correcto. cabezal. Pero entonces vuelvo y pues por eso hago la pregunta. O sea, solamente se tienen, o sea, ¿dónde se mide la presión? O sea, ¿la miden sobre la válvula del motor? O sea, esto no, o sea, no es, o sea, ¿qué No, a quiere la decir? descarga, no, ¿cuál motor? De la bomba, perdón. Sobre la línea. O sea, sobre la línea de salida, donde están los Sí. lodos. Allá hay ahí miden la presión. Ujú. Pero en el transcurso desde que sale el agua de la bomba, pasa por toda la manguera y sube al cabezal. En el cabezal se supondría que habría otro sensor de presión, ¿sí? De resto no, porque eso es pura tubería flexible donde le va a poner el Exacto, PI. sí. Ah, ok. Y aquí hago la pregunta. O sea, la bomba no mide presión, Debe tener su enclavamiento, ¿no? Por presión, por ¿cierto? presión. Sí, No, seguro. o sea, digamos aquí cuál fue el tema, Fabián, y es que ese sistema tenía unas válvulas de relevo también, ¿cierto? Pero estaban seteadas a un valor por debajo de las 5.000 libras, pero por encima de las 2.393, 900, ¿qué? ¿A cuándo fue que dijimos que? 2.393, que fue a la presión a la que falló, ¿sí? Ok, o Entonces sea, las también dicen ventanas de la otras personas, válvula dicen, estaban bueno, por ¿y por qué encima. no tiene un sistema de válvulas de reloj? Sí, sí tiene, pero no alcanzaron a actuar. Ok, porque estaban arriba sobre la presión de 300. Están por encima de 3.000, están como en 2.900 y en 3.200, algo así. Entonces no alcanzó a Oh, llegar a esa presión para que las válvulas de relevo actuaran. ok. Es que sí, o sea, si ella aguantaba hasta 5.000, me imagino que por ahí en 4.500, ponte tú, se hubiese parado. Pero es que no llegó Sí, hasta allá. Y sí claro. debe haber un monitor de la presión, porque ahí en la presentación nos mostró la ingeniera Luz Marina la gráfica del comportamiento de la presión. Entonces no sé si eso es tomado del BOP o No, es esto es tomado a de la algún... descarga de la bomba. Esto es a la Pero descarga de mire, la bomba. ahí se muestra que sí hay un monitoreo de la presión. Pero como No, lo dice la que ingeniera Luz, quería Fabián es saber si había otro, además de este. Sí, había esa otro. era mi Pero igual, pregunta. pues como nunca llegó a la presión límite. Sí, ¿Sí? exacto. Exacto. O sea, aunque hubiese Sigue, No, habido, sigue no le ibas a, Mateo, no. Mari no le ibas a Carmen, usted desgastar. no ha dejado hablar a los compañeros. No, es que No, le estoy diciendo, Fabián, que sí, aunque hubiese habido, terrible. no iba o sea, no iba a hacer nada porque no había llegado el valor todavía, que eran los Sí, 5.000. O sea, claro. No lo Ok, iba a ok. detectar. no Sí, Sigue está dentro de las Mateo, sigue claro. ventanas. Mateo. No, es que creo que ya respondieron la pregunta porque pues se me hace muy raro que no tenga un tipo de interlock de seguridad aguas abajo, de que por el bloqueo y el aumento de presurización en la línea se apague la bomba, como para protegerse la bomba. Pero creo que ya lo respondieron, No, pero o de que sea, está por sí, encima. ahí que me como que si parece hay que una nosotros sí PCB. preguntamos eso y nos dijeron que Sí. no, o sea, que apagada automática de ¿No? la... No, Pero sí Es debe que no. haber un sistema de normalmente las alivio. bombas del CPF por acá, por Sí, ejemplo, por eso te se digo, protegen, tienen un depende interlock de del seguridad. sistema, en especial entendí yo que este no, pero sí tenía válvulas de seguridad Y un para, sistema de en alivio. caso de alivio. Ah, ok. Ujú. Y se evalúe pronto contemplarlo si ese sistema no lo tenía, porque digamos, pues el enclavamiento es fundamental ahí para que se apague la bomba si detecta una sobrepresión a la descarga. Y Pero con eso igual evita que, tampoco hubiera actuado, porque, Pero es que no llegó. porque porque la tú la presión hubieras entiendo que seteado estaba por más ahí a arriba, 3.000 y ¿cierto? pico. No llegó ni al Mm, 50% Exacto, no llegó. de la presión límite. Exactamente. Y no se soltó de los extremos, sino que se reventó en la mitad de la manguera. O sea, la integridad de la manguera se vio afectada por esa presión que ni siquiera era la presión límite del sistema. ok. Vale, no sé si tienen más preguntas. Fabián, creo que iba a decir algo.
No, no, señora. Yo no. Entonces, Ese como tema para de que pronto, tengamos en eh, mente, señor. no sé Dale, si, Pablo, sí, Pablo, dale. no sé si, tú incluso lo mencionaste, el tema de que en esa zona no debería haber estado los dos supervisores. Existe digamos, un lugar específico, eso sí no lo sé, pero un lugar específico donde se deba hacer la entrega de turno a nivel de supervisores. O sea, no sé, que debe ser en la casa del perro, de la mesa del taladro, o porque estaban los dos supervisores justo en la línea de peligro. O sea, existirá un procedimiento de cómo deben hacer la entrega de turno ese nivel de cargo, ¿sí? Porque a nivel operario, pues listo, está en una zona donde usted trabaja, pues el operador tiene que ir a esa zona. Pero ya a nivel de, digamos, de parte de dirección, de ejecución, de supervisión, Tengo tiempo. no existe o no se preguntó si debían haberlo hecho, no sé. Por ejemplo, vi que tenían la caseta de los jefes de pozo a otro lado, no tenían que haber sido con ellos reportarles allí mismo, digamos, lo que se entrega en un turno y lo que recibe el otro turno junto con el jefe de pozo. Sí, es que yo no, o sea, no sé por qué yo creo que tiene que ver con el hecho que ellos estaban haciendo la maniobra de destapar los, y diciendo, venga, destape, no sé qué, tomaron la decisión, pero en teoría no deberían porque está ahí. Y que esté escrito en un procedimiento, pues no a ese nivel de detalle, No, que yo dónde creo es que que deberían, pero lo cierto es que ellos no deberían estar en la zona, en las zonas de exclusión, que llaman ustedes, y esa es una zona de Sí. exclusión. Ujú. Ujú. Yo creo Y, que es y, igual y que e- similar el, que en superficie, o sea, lo que venimos trabajando con los aliados, con todo el mundo, o sea, conocer los puntos de exposición, porque uno va y dice, sí, hicieron el análisis de consecuencias, pero tú no vas a ir físicamente a ver el círculo, ¿sí? Ay, aquí puede haber radiación, aquí puede haber... Ahí es donde está el tema de conocer muy bien ese plan de emergencias, cuál es la zona segura. Eso no lo vas a encontrar escrito en cada procedimiento porque imagínate el desgaste, ¿no? Que a veces los procedimientos se alinean a diferentes operaciones, pero es ahí donde nosotros sí tenemos que trabajar duro, ¿no? Y que la gente esté consciente de ese riesgo, ese peligro que tienen allí latente. Pero entonces ahí sí, y Eliseo también nos lo comentaba, o sea, ellos sí estaban en la línea de peligro y eso es lo que, por ejemplo, en una prueba hidrostática, cuando están generando ya la presión, ya ellos tienen delimitado y deben estar debe estar señalizado, demarcado cuál es el área donde no debe haber presencia de personal. Entonces sí nos decían, no, ellos sí estuvieron en la línea de peligro, no, y no estaba el área demarcada para que, por ejemplo, el obrero de patio estuviera ahí cerca, el supervisor no estuviera, los dos supervisores no hubieran hecho la entrega de cargo en esa área. Entonces sí fallaron muchas cosas y la demarcación y la presencia en la línea de peligro no debieron haber estado en ese sitio. Sí, Mateo, claro que hay PON, los hace el mismo HCD de superficie. O sea, HCD es transversal y cubre superficie y subsuelo, que hizo una pregunta aquí por el chat. Ok, y se divulgan y se interiorizan, me imagino Claro, que en y su... ellos se hacen simulacros duros de seguridad de proceso. Claro, pero para los aliados también, me imagino que sí, sí. Claro, para ellos. Pero para que si tú te pones a ver y todo empezó por un procedimiento que no está escrito, o sea, si tú no lo tienes contemplado, tú no lo vas a evaluar el riesgo, ¿sí? Ahí tú no vas a identificar qué pasa si se rompe la manguera cuando esté haciendo esta maniobra, porque no estaba procedimentado. Entonces, empezando por ahí, ya es parte de lo que uno dice, pues si tú vas a hacer un procedimiento diferente, por lo menos documentalo, analizar el riesgo. Ahí a lo mejor se hubiesen dado cuenta e identifica, mira, en esta zona no estén cuando estén haciendo esta maniobra. No, y cuando está operando normalmente, que digamos alineado hacia al top drive y hacia la SARTA y de ahí sale, pues la presión tiene que ser mucho más bajita, ¿cierto, Pablo? O sea, la que opera normalmente esa línea es ser más baja. Sí, sí, y debe ir en conforme y no hay cambios súbitos, o sea, va conforme la presión del pozo. O sea, si el pozo le está requiriendo más presión, o sea, para hacer la contrapresión, ¿sí? Para que no se vaya a superficie, pues se aumenta la presión de la bomba. Pero no hay así como, digo, una elevación exponencial de la presión súbita. Ujú. Aquí Pero por puede el pasar, ¿no? procedimiento. Puede Sí pasar en puede la pasar, perforación. claro, Ujú. en la persona puede pasar y ahí es donde está pues el sistema de seguridad que es la BOP, que cuando ya digamos la presión de fondo le supera la presión del sistema
de lodos, y pues ahí lo que hacen el tema de well control. Es como decir, no, ya la presión de fondo está superando la presión de superficie, hay que cerrar en los anulares. Y que esos ¿Eso es anuales lo que se cierran, pues, llama con la presión BOP. negativa? Señor. ¿Eso es lo que se llama presión negativa? No, la presión, sí. O sea, sí, básicamente la presión negativa es que tanto la presión de superficie como la presión de fondo sean iguales. Ok. Yo hago una preguntita, no sé si eso lo dijo Lengi o fue que entendí mal, pero el estudio de la manguera todavía no había salido, ¿cierto? No, Porque no la manguera tiene salió. pues porque eso tiene un límite de presión, ¿cierto? Sí, no ha salido el análisis del ICP de la manguera, digamos, de la causa de la falla. Sí, digamos que no, del Y yo hago otra elemento como tal. pregunta, ¿esas mangueras tienen como tal la especificación técnica de hasta qué presión aguantan? O sea, Hasta sí, 5.000, sí, ¿no? sí, pero te digo que era que alrededor de 5.000 libras, un poquito más de 5.000 libras. Ah, ok, listo. Que por eso era que yo le decía, si aguantaba 5.000, pero digamos, allí por el cierre de la línea uno dice, bueno, listo, por el cierre de la línea superó los 2.000 o tal, pero ese hubiese podido llegar a mayor a 5.000, me imagino yo, porque estaba todo cerrado, o sea, ¿por dónde iba a drenar esa presión? O sea, creo que Y indiferentemente de lo que aguantara la manguera, con el tipo de maniobra iba a pasar eso. Sí, pero Javier. por presión no Por daría, el, ¿no? por el tipo de, perdón, por el tipo de maniobra, como tú dices, sí, pero esas mangueras no se recomiendan para que lleguen a esa presión. Aquí digan que esa es la presión, pero la recomendación es no llegar a esa línea. ¿Por qué? Porque a diferencia de esa manguera, una tubería es la estructura, ¿sí? La composición, la densidad. Entonces, en la manguera, obviamente, y obviamente la densidad no es muy grande, por eso los proveedores no recomiendan que se llegue a esa presión. Claro. Entonces es por ese lado. Y además recuerden que la condición de presión fue porque se generó una operación que no estaba descrita de flushear, de tratar de despresurizar esa línea, ¿sí? Y ya el procedimiento como tal, el procedimiento que estaba descrito como tal, no servía, ¿sí? Entonces, uno, eso ya lo deben tener en cuenta, que el procedimiento como tal no sirve. Y dos, con un diámetro de tubería de manguera de 5 pulgadas, lo que sí también se tiene, obviamente ya después de que sucede el incidente, a todos nos queda fácil, oiga, pero ¿por qué no miraron eso? ¿Por qué no? Sí. Sí, pero entonces lo que sí se debe tener en cuenta es para posteriores operaciones así, es que con estas presiones y con estos diámetros de manguera, bueno, realmente el diámetro no importa porque un latigazo es un latigazo, hay que usar cables de seguridad o abrazaderas de sujeción no solamente por la longitud, sino por la presión y por la cantidad de operadores. Entonces, es eso pues, lo que uno visibiliza ya después de ocurrido el evento. Sí, lo importante es aprender la lección, ¿no? Y en el futuro no cometer los mismos errores. Gracias, Por eso Javier. por eso era que preguntaba eso, si ellos ya, o sea, con lo que lo están haciendo ahorita ya tienen en cuenta ese tema. Interesante. Listo, chicos. Ese era ¿el qué? La divulgación del incidente. Yo les paso entonces como las reflexiones y los factores críticos, porque es que todavía no me han dado permiso de compartir este. Pero para que ustedes ya sepan más o menos de primera mano qué fue lo que pasó. Espero que les haya quedado claro. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Vale, listo, muchachos, muchas gracias. Buen día para todos. Qué pena hay que nos pasaron unos Gracias. minuticos. Buen día, Bueno, gracias. Vale, chao. 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 Muchas gracias. Que estén muy Buenas bien. tardes para todos. Provecho. Bien.